Isabel hoy. Isabel hace unos días, más o menos 10 de julio para ser precisos, estuvo allá en nuestro pueblo. Hubo un evento del Museo Comunitario Huitzilcali y ella presentó ahí una ponencia y bueno, pues ahora yo estoy aquí, ¿no? En ese museo, en el Museo Huitzilcali, allá en Santa Clara, Huitziltepec, en la Mixteca Poblana, en mayo pasado yo di una plática, ponencia, precisamente sobre el Códice Borgia. Al final, en la sesión de preguntas, hubo una mujer de allá del pueblo, una mujer como de unos 30 años, que a mí pues se me quedó grabada su participación porque ella estaba sinceramente sorprendida, estaba de verdad como que algo le había llegado de todo lo que había escuchado. Ella lo que decía es: me cuesta creer, pero ahora lo sé que es cierto, que aquí en nuestra región existe un libro sagrado que está al mismo nivel que todos los libros sagrados que conoce la humanidad. Y pues bueno, pondría yo como ejemplo el Corán de los musulmanes, la Biblia de los cristianos, la Torah de los judíos, o el canon Pali de los budistas, o los Vedas del propio hinduismo. Entonces, por eso empiezo mencionando a esta paisana, porque creo que ella logró entrever la importancia, la trascendencia, lo que significa el Códice Borgia. Es un libro sagrado y es originario de aquí. Entonces, cuando hablamos de un libro sagrado y digo que es originario de aquí, creo que vale preguntarse a qué tradición religiosa pertenece, porque bueno, ya mencioné otras tradiciones religiosas de otras partes del planeta Tierra, pero resulta que este libro es originario de una tradición religiosa milenaria que nació aquí, en estas tierras donde estamos. No es de la India, no es de China, es de aquí, de donde estamos. He ahí su importancia y su trascendencia. Que esta tradición religiosa es antiquísima, tiene miles de años de existir y nació aquí y de muchas formas sigue presente todavía, ¿no? A pesar de la conquista hace 500 años, hay expresiones vivas de esa tradición religiosa originaria de estas tierras. Ahora, ya mencioné también que todos esos libros sagrados están escritos en diferentes lenguas. Por ejemplo, el Corán está escrito en árabe, ¿no? En la Biblia cristiana hay una parte importante en griego, ¿no? O los Vedas están escritos en sánscrito. Pero el texto que es originario de aquí, ¿en qué sistema de escritura está? Bueno, pues está en lo que conocemos como el Tlacuiloli, que es un sistema de escritura único, me refiero original, o sea, diferente a todos los sistemas de escritura que ha conocido la humanidad. No voy a abundar mucho en eso porque me desviaría en cuanto a sistemas de escritura, pero básicamente yo diría que hay dos, ¿no? Están los sistemas de escritura ideográficos, que son como el chino, por ejemplo, en el que un símbolo representa una idea, un concepto, y están los alfabéticos, como el que usamos en castellano, ¿no? O en la parte occidental de Europa. Me refiero al alfabeto latino, que básicamente consiste en que cada símbolo representa un fonema, los juntamos y tenemos palabras. Entonces la humanidad ha dado básicamente con esos dos sistemas de escritura. Yo no pienso que uno sea mejor que el otro, por ahí no va el asunto, sino que son dos maneras diferentes. Además piensen que la escritura es un legado exclusivamente humano, que nos hace humanos, pues son dos expresiones de la humanidad misma. Para eso se me ocurre un ejemplo. Piensen ustedes en el número 2, así como lo conocemos. Cuando lo ve alguien que habla castellano, pues dice 2, pero si él quisiera escribir esa palabra en alfabeto, pues tendría que usar una D, una O y una S. Pero ¿qué pasa si ese mismo símbolo lo ve un alemán? Pues no va a decir 2, va a decir 2, pero en su cabeza va a estar el concepto de 2. Y si lo ve alguien que habla inglés, pues va a decir 2. Y si lo ve alguien que habla italiano, va a decir 2. Entonces no importa la lengua que hable, el símbolo sigue siendo el mismo, representa lo mismo. Entonces, pues básicamente eso es el sistema de escritura ideográfico. Son símbolos que representan ideas, conceptos, y también está el otro sistema de escritura, el alfabético, que es el que conocemos. Bueno,
Entonces hablo de que hay un libro sagrado que han llamado el antiguo libro de sabiduría de la Mixteca poblana. En eso están de acuerdo la mayoría de los investigadores. ¿Dónde fue escrito ese libro? ¿En qué región del país? Porque obviamente este libro pertenece a la tradición religiosa que los antropólogos llaman mesoamericana, lo que abarca partes de lo que hoy es el territorio nacional y Centroamérica. Pero precisamente, ¿de qué parte? Y bueno, la mayoría están de acuerdo en que este fue elaborado hace más de 500 años, claro, en lo que se conoce como el horizonte mixteca poblana. Entonces, si uno conoce los códices mixtecos, pues tiene sus características propias. Si uno conoce los códices del altiplano central, son diferentes, tienen características también propias. Y resulta que este, del que yo les vengo a hablar hoy, el Códice Borgia, es como que es intermedio. Tiene cosas que lo hacen semejantes a los códices mixtecos, pero también tiene elementos de los otros sistemas de escritura. Entonces, bueno, por eso digo que están de acuerdo los investigadores en que este libro sagrado, el Códice Borgia, fue escrito en algún lugar de la Mixteca poblana. Y bueno, resulta que yo soy originario de la Mixteca poblana, entonces por eso decimos que es nuestro libro sagrado, pero pues obviamente es patrimonio de todos los pueblos antiguos, los pueblos indígenas de esto que hoy llamamos México. Y bueno, ¿por qué le decimos Borgia? Bueno, Borgia es un apellido español, ya verán bien ustedes que de ahí algunas familias españolas se fueron a Italia y allá ya lo italinizaron como Borgia, pero el apellido original es Borja, ¿no? Acuérdense que hasta hubo papas Borgias, ¿no? Bueno, entonces toda esta historia tiene que ver con un cardenal, todo un personaje que se llamó Stefano Borgia. Entonces él, pues nació en una familia noble en Velletri, una ciudad cerca de Roma, y desde niño fue muy afecto a las diferentes culturas del mundo, o sea que fue educado con un espíritu muy ecuménico. Su abuelo empezó una colección, Julio Borgia, empezó una colección de piececillas, ¿no? Piensen que no existían los museos como existen hoy, es para nada, sino que eran meras curiosidades. El papá de Camilo Borgia, de Stefano Borgia, lo que él hace es ampliar esta colección. Es políglota, conoce varias culturas, les digo que fue educado con un espíritu muy ecuménico, y entonces él se interesó por coleccionar cosas antiguas, a tal grado que en su casa en Velletri puso un museo, algo raro para la época. O sea, dedicó algún cuarto, habitaciones, y se puso ahí a llenarlo de objetos. Entonces él llegó a clasificar su propia colección y tenía piezas de Egipto, de Grecia, de India, de China, y una de las colecciones más importantes que tenía, pues corresponden a México. Tenía por ahí 2 copias de otros códices, había piezas de barro, de madera, o sea que tenía algunas piezas mexicanas. Pero él mismo llegaba a pensar que de toda su colección, que eran piezas de muchas partes del mundo, había una que se llevaba en mucho como que el trofeo, el de la más valiosa de todas. Y le decía, pues, el Códice Mexicano. Es un libro auténtico, o sea, así de grueso, ¿no? Un libro escrito en ese sistema de escritura antiguo, el náhuatl, y para él fue la pieza más valiosa que tuvo su museo. ¿Cómo fue que llegó este libro, originario de aquí, del estado de Puebla, de la Mixteca poblana, cómo fue a llegar a las manos del cardenal Borgia? Bueno, pues no está claro. Lo que sí sabemos, y hay varios testimonios de la época, de su tiempo, de su biógrafo, por ejemplo, es que él era amante de las antigüedades. Y decían que si alguien le quería mostrar su aprecio a este cardenal, la mejor manera que tenía era de regalarle algo, una pieza, por sencilla que fuera, antigua, algo, o hacer un estudio sobre alguna de las piezas. Ese era el mejor regalo que alguien le podía dar a Stefano Borgia. La cosa es que el códice llega a sus manos. No está claro cómo es que llega exactamente a sus manos, pero ya es parte de su colección. Ahora, el códice físicamente tiene una característica que llama mucho la atención. Sus últimas páginas, o las primeras, depende de cómo se toma, están quemadas, ¿sí? Las 2, 3 primeras páginas. Entonces suponen que el códice estuvo en algún momento aquí
aquí en el país, y estuvo en un auto de fe. Ya recordarán ustedes que cuando llega el cristianismo aquí, después de que llegan los 12 primeros franciscanos en 1524, ellos ya traen el propósito sistemático de destruir toda la cultura de los pueblos indígenas por completo, porque tenían esa visión que solamente existía el bien y el mal, Dios y el diablo, y lo que no era de Dios entonces era del diablo. Entonces, como la religión que había aquí no era de Dios, dijeron que es del diablo y hay que destruirlo, hay que quemarlo todo. Y entonces en esos autos de fe lo que hacían es eso, ¿no? Destruir los libros, las esculturas, pues eso es propiamente el auto de fe. Entonces por eso es que suponen que este códice ya estaba en una hoguera, en una gran fogata tal vez, y por eso es que sus primeras páginas fueron quemadas. Piensan que algún curioso lo sacó del fuego y pues le quitó ahí lo que se estaba quemando, y como mera curiosidad diría, pues me lo llevo de recuerdo, ¿no? Algo así como un souvenir. Y suponen que así es como fue a dar a Europa, y que anduvo vagando de lugar en lugar, porque no hay registro de cómo llegó exactamente a las manos del cardenal Borgia. Pero repito, lo que sí sabemos es que él era un amante de las antigüedades. Entonces entiende que alguien pues, se lo donó, se lo regaló, tal vez se lo compró en una subasta, no se sabe exactamente. Pero bueno, el hecho, eso sí es un hecho, es que llega a las manos del cardenal Borgia y pasa a ser el objeto más valioso de toda su colección. Bueno, luego resulta que pasa algo. Actualmente, ¿dónde está ese códice? Exactamente dónde está. Bueno, pues lo tiene la Biblioteca Apostólica, está en el Vaticano. Bueno, pero ¿por qué? Si este libro pertenecía a una colección de un museo en Velletri, ¿cómo es que va a estar hoy pues en el Vaticano? Bueno, la historia tiene que ver con que el cardenal Borgia, bueno, no me quiero desviar tanto del tema, pero recuerdan ustedes que Napoleón Bonaparte, él fue entronizado, emperador, allá en diciembre de 1804, en Francia. Entonces él mandó a traer al Papa, al Pío VII, para que él en persona fuera y lo coronara allá en el Palacio de Versalles, a Napoleón Bonaparte. Y entonces cuando el Papa ya se iba para Francia, para este asunto de Napoleón Bonaparte, le dice al cardenal Borgia, acompáñame, vamos a hacer este asunto de la coronación. Pero para ese entonces el cardenal Borgia ya está viejo, muy viejo. Y entonces en el camino en Lyon, ya estando en Francia, se muere el cardenal. Un día antes de morir el cardenal hace su testamento. Y en su testamento él es bien claro, él dice, todo lo que tengo se lo dejo a la Congregazione di Propaganda Fide, que él llegó a ser el prefecto de esa congregación en el Vaticano. Dice, excepto mi museo, o sea, mi museo ese sí es mío, ¿no? Y ese se lo dejo a mis descendientes, que para el caso pues venía siendo su sobrino. Y pues ahí es donde se viene el problema, porque para entonces el códice estaba en Roma, porque el cardenal acostumbraba a prestarlo, no a quien lo investigara. La cosa es que cuando el cardenal Borgia muere, el Vaticano, la iglesia, toma todas sus propiedades, y como el códice está en Roma, pues entonces se adueña de ese códice. Tan es así que su sobrino se echó un pleito contra la iglesia, porque quería que se lo devolvieran. Decía, ese códice pertenece a la colección de mi tío, o sea, es mío, porque yo heredé el museo en Velletri. Pero bueno, ¿quién se pone con la iglesia, no? A final de cuentas ellos ganaron y se quedaron el códice, y el sobrino pues se quedó bailando, ¿no? Se quedó sin el códice Borgia, solamente con las piezas que quedaron en el museo en Velletri. Bueno, pues así es como llega el códice que fue pintado aquí en la Mixteca poblana, es como va a dar, o como está hoy, hasta el Vaticano, la Biblioteca Apostólica Vaticana. Ahora, el códice mismo ha sido motivo de estudio. En mi humilde opinión hay tres grandes como que fases, como que tres grandes momentos de investigación del códice Borgia, ¿no? Tres comentarios, ¿sí? La primera es la de José Lino Fábrega. Recordarán ustedes que en 1767, con las reformas borbónicas aquí en México, en la Nueva España, mejor dicho, los jesuitas son expulsados.
y entonces mucho jesuita se pela a Europa, y uno de esos jesuitas es Joselino Fábrega. Él va a dar a Italia, ahí conoce al cardenal Borgia, y ahí él se hace o sea, Borgia se hace el protector de este mexicano, el hispano, de Joselino Fábrega, y Joselino Fábrega tiene acceso a su museo, y entonces lo que él hace es el primer comentario que existe sobre el Códice Borgia, y de hecho él es el que lo llama el Códice Borgia, porque como asume que el dueño de ese códice es el cardenal Borgia, porque está en su museo, se refiere a él en su comentario que hace, dice el códice que de ahora en adelante deberé llamar borgiano, y a partir de entonces es que lo conocemos así, como el Códice Borgia, porque su último poseedor fue el cardenal Stefano Borgia. El otro gran estudio que se hizo fue el de Edward Seller, del alemán Seller. Él hace un excelente estudio. Bueno, el de Fábrega es valioso porque reúne el saber de su tiempo, pero pues la verdad es que tiene varias fallas todavía. El de Seller es todavía más completo, en cuanto a la iconografía del códice, en cuanto a que él logra identificar las deidades que aparecen en el códice. O sea que es un estudio muy valioso, pero comete un error. La parte central del códice es la parte ritualística. O sea que dentro de este libro sagrado, la parte principal son 9 rituales que se hacen en el centro ceremonial donde fue pintado o dibujado el códice. Seller le da una interpretación astralista. Dicen que tiene que ver con las tablillas que se habían encontrado en la época, en el 19, en Mesopotamia. Y entonces él quiso interpretar eso como un viaje astral, no sé, ahí se le ocurrieron varias cosas, ¿no? Le dicen que su interpretación es astralista, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la iconografía y todo lo demás es excelente. O sea, cualquiera que quiera estudiar el Códice Borgia recurre siempre a Seller, el alemán. Y ya después, ya más recientemente, hay un estudio que se hace, otro comentario, el tercero que reúne este saber, que es el de Carl Anton Novonti. Este es austríaco. Entonces él pues ya se basa obviamente en el trabajo de Edward Seller, pero en cuanto a la parte central del códice, a los rituales, él sí logra identificar de qué tratan precisamente. O sea, es una especie de ceremonias religiosas que en el códice, cuando uno lo ve, empieza desde el lugar, qué templo es, qué personajes participan, qué elementos toman parte en ese ritual de la religión náhuatl, claro. Y él logra identificar eso, ¿no? Pues son 9 escenas, ¿no? Es algo muy largo, pero bueno, ese es el valor que tiene el último de ellos. Ya más recientemente, bueno, se han hecho varias copias facsimilares del códice. Hay una que fue editada en 2003, si no me equivoco, y se basan en este último estudio, comentario de Carl Anton Novonti, y escriben un libro explicativo, ¿sale? Entonces, fue editado por 3 institutos. Bueno, aquí en México participa el Fondo de Cultura Económica, participa el fondo de los 500 años de España, y me parece que uno de Austria. Entonces, bueno, ellos hacen esta edición facsimilar, sacan un libro explicativo que reúne pues el saber que se ha acumulado a través del tiempo, y al final, las palabras finales con las que terminan este libro explicativo me parecen pues muy reveladoras, y por eso se las quiero compartir. Entonces ellos terminan su libro explicativo diciendo: podríamos continuar revisando textos relevantes de las crónicas históricas y de las etnografías modernas, pero con lo dicho arriba, creemos haber dado suficientes indicaciones de las bases necesarias para una interpretación de esa cultura mesoamericana viva que nos habla por medio de las imágenes en los códices. Repetimos una vez más, las esculturas y las pinturas precoloniales no retratan ídolos, sino verdaderos textos, y de ellos aún falta mucho por aprender. Con esto en mente, ofrecemos aquí una lectura preliminar, aún bastante limitada y especulativa, del antiguo libro de sabiduría llamado Códice Borgia. Esperamos que la presentación sirva para que los verdaderos herederos de la tradición religiosa mesoamericana conozcan una parte de la estructura de este extraordinario monumento de sus antepasados y, un día, nos ofrezcan su auténtica interpretación. Bueno, pues así terminan ellos su texto explicativo.
Entonces, el códice como tal, ¿qué características físicas tiene? Bueno, pues está a manera de biombo, o sea que se extiende así como un acordeón. Si uno lo extiende así en extenso, en largo, son pues unos 10 metros y medio de largo. Consta de 76 páginas, cada una de 29 por 30 centímetros, y bien interesante porque está elaborado sobre piel de venado. Entonces lo que hicieron fue cortar tiras de piel de venado, las fueron uniendo y luego las fueron doblando a manera de biombo, les pusieron una capa blanca de estuco y ya sobre ella es que escribieron, pintaron o tlacuilearon, como propiamente es el códice, el sistema de escritura de Tlacuiloli, pues todo lo que hay ahí. Y como ya dije, las últimas páginas del códice pues están quemadas, así está el original, ¿no? Bueno, pues esas son las características físicas del códice. ¿Cómo empieza este texto, este libro sagrado? Bueno, pues humildemente yo les diría que no crean que una plática como esta va a servir de algo para entender lo que hay aquí, ¿no? Investigadores de lengua alemana, sobre todo, han dedicado su vida a esto. Entonces sería ridículo pretender que aquí vamos a entender de qué trata esto, ¿no? Pero bueno, sí podemos darnos una idea, hablar un poco del tema. O sea, lo que quiero decir es que quien seriamente se interese por esto debe tener en claro que no bastan unas horas, dedicarle unas horas, un par de horas, o unos días, o unas semanas, o unos meses, o unos años, ¿no? Hay que dedicarle una vida a esto, porque esto pertenece a otro mundo, ¿no? Al de aquí, al de nosotros, ¿no? Pero pues la conquista y todo eso hizo que perdiéramos ese vínculo con él, ¿no? Entonces volver a entender todo lo que está plasmado aquí pues nos tomará tiempo y trabajo, mucho trabajo. Hasta a mí, como dijo Isabel, allá en el espacio que tenemos en Santa Clara, Huitziltepec, han llegado gente de varios lugares, mexicanos y extranjeros, y preguntan, ¿no? ¿Qué es el códice? ¿Qué dice? Y les digo, piensan ingenuos que les voy a decir, pues mira, esto trata de, o sea, ¿cómo, no? Si trata de otras realidades de pensamiento, ¿no? De otras creencias, de otra cosmovisión, de otra forma de entender el tiempo, el espacio, la vida, la muerte, la naturaleza. Entonces no es así de sencillo. Pero a todos los que han llegado, con toda honestidad les digo, hay una manera de empezar, ¿sale? Y esa sí es efectiva, ¿eh? El núcleo de todo el pensamiento antiguo, no solamente de los nahuas, sino de los inguigua, de los mixtecos, de los mayas, de los zapotecos, de todos los pueblos antiguos indígenas de México, el núcleo de su pensamiento es esto que les puse aquí adentro, o sea, ese círculo que está ahí. ¿Qué es ese círculo que está ahí? Pues si ustedes lo cuentan, son 20. Piensen también que, en mi opinión, hay dos elementos que le dan el carácter de civilización a todas las culturas, no a pesar, sino con toda su diversidad de lenguas, de sistemas de escritura. Hay dos elementos que los unen, que les dan hilación. Uno de ellos es sin duda el maíz. La civilización mesoamericana se hizo con el maíz, a diferencia de otras que se hicieron con el arroz en Oriente, ¿no? O el trigo en Europa, ¿no? Aquí la civilización se hizo y alimentó al ser humano, que levantó pirámides, templos, ciudades enteras, a través de la base de alimentarse con algo, que es el maíz. Entonces todos los pueblos antiguos aquí desde hace miles de años, 10.000 años, consumieron el maíz. Entonces en mi opinión ese es un elemento que le da el carácter de una sola civilización, con todas las diferentes culturas que tiene. Y el otro, considero yo que es el número 20. Este sistema que usamos a mis alumnos allá en el pueblo, cuando les doy clases de matemáticas, les sorprende saber que este sistema que conocen ustedes, el decimal, fue inventado en la India. Los árabes lo aprendieron de allá, lo llevaron a Europa y de Europa lo trajeron aquí. Pero a los europeos no se les ocurrió esa idea del cero, Eso fue en otra parte del planeta, en la India. Entonces ellos en la India pensaron su realidad en 10 y por eso contamos hasta el número 10. Bueno, pues aquí no, aquí estamos en otra realidad. Y aquí el hombre mesoamericano, el antiguo, pensó su mundo, lo concibió en 20, no en 10. Tan es así que en náhuatl, el número 20, se dice Sempohuali, que quiere decir una cuenta.
O sea que para hacer una cuenta necesitamos 20. Si no contamos 20, pues está incompleto. O en otras palabras, aquí antiguamente no contaban del 1 al 10, contaban del 1 al 20, ¿no? Entonces todo su pensamiento se estructuró en eso, ¿no? En 20. Entonces ellos lo que hicieron fue crear un conjunto de 20 días, ¿sale? Y sobre esos 20 días se va a estructurar todo su pensamiento por completo, ¿no? O sea, sus creencias, su cosmovisión, su civilización, todo va a estar estructurado dentro de, digamos que esta es la base, ¿no?, de ese pensamiento mesoamericano. Bueno, pues entonces decía, ¿no?, cuando alguien llega y me pregunta cómo le hacemos para empezar a entender este códice, bueno, pues ahí están los 20 días. El orden de los 20 días no crean que es arbitrario, no es mera ocurrencia, así que a alguien se le ocurrió, ay, que vaya primero este, luego ese. No, yo creo que son producto de generaciones, de siglos enteros de observar la naturaleza. Entonces lo que ustedes ven ahí en el piso no son dibujitos, son palabras. Así como ustedes, si les pongo un ideograma chino, que si, bueno, iba a traer unos pero se me pasaron, pero por ejemplo si yo les pongo un ideograma chino, ¿qué es para ustedes? Bueno, pues si no saben leer chino, pues no es nada, ¿no? Son rayitas, circulitos, cosas así. ¿Por qué? Porque no conocen el sistema de escritura chino. Bueno, si lo conocen, qué bueno, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Si les pusiéramos una palabra en árabe, pues obviamente no la van a entender, y no porque sean tontos, ¿no? No, pues porque no conocen ese sistema de escritura. Entonces aquí pasa lo mismo, ¿no? Lo que está ahí a los ojos parecen simples dibujos, pero no, son palabras. Este sistema de escritura es muy original en cuanto a usa los colores como parte de su propia estructura, me atrevería a decir, gramatical. O sea que uno no pone colores al gusto, así como uno dice, mi color favorito es este, no, eso está prohibidísimo, ¿no? Es muy estricto este sistema de escritura en cuanto a que cada palabra es escrita con diferentes colores. Si cambiamos el color ya es otra cosa, ¿no? Por eso digo que es parte de la estructura lingüística. Entonces lo que está aquí son, o lo que tienen ustedes ahí enfrente son 20 conceptos del pensamiento náhuatl, ¿no? Palabras pintadas les llaman algunos, ¿no? Escritos en ese sistema de escritura que es el tlacuiloli. Aclaro que por ejemplo en náhuatl, tlacuiloa es el verbo escribir y pintar. O sea que en náhuatl no existía, en náhuatl antiguo, tal vez en el moderno ya no, pero en el náhuatl antiguo la idea de pintar y escribir es la misma, no hay diferencia. Entonces por eso el sistema se llama tlacuiloli y el verbo pues es tlacuiloa y la persona que lo hace pues es un tlacuilo. O sea que quien pintó este libro fue un grupo de tlacuilos, ¿sale? Bueno, ¿por qué son tan importantes esos días? Porque esto es lo que saca al hombre mesoamericano del caos, del desorden, ¿no? Con esto es como van a poner orden en el universo. Entonces, la cuenta empieza aquí. Este es el día 1, ¿sale? Entonces, el día 1 es Zipactli. Yo he escuchado que hay gente que le gusta mucho la traducción. Yo conozco un dicho italiano que dice algo así como traducire, ¿cómo dice? Se me olvidó. Pero quiere decir que traducir es traducir y traicionar, algo así. Traducir es traicionar. Siempre que ustedes traducen de una lengua a otra, algo se pierde, ¿eh? Sobre todo cuando son conceptos filosóficos, religiosos, ¿no? Entonces, para mí no está bien traducir. Si ustedes pueden ir a la lengua original, mejor, ¿eh? O sea, si van a leer un texto en inglés, Shakespeare, por ejemplo, lo mejor es que lo lean así en inglés, ¿no? ¿Para qué van a traducir, no? Se siente de otra manera si van a la lengua original. Bueno, pues entonces hay gente que le gusta traducir y dice que este es un cocodrilo. Yo diría que no. Yo diría que el Zipactli es mucho más profundo ese concepto en cuanto a que los antiguos pensaban que en un principio había un monstruo que estaba tendido sobre las aguas, ¿no? Y ese monstruo es este, ¿no? Es el Zipactli. O sea que no es un animal real, es un animal mítico, ¿no? Entonces hay que ir al concepto, no hay por qué compararlo con una palabra en español. Bueno, así podría ir diciéndoles con cada uno de ellos, ¿no? Pero como les digo, pues yo entiendo que esto es poco tiempo, es nada más así como para platicarles acerca de él, no estamos haciendo así nada profundo.
Pero bueno, entonces el primero de los días se llama Zipactli. El segundo es Ejecatl. Y este aparece así siempre en la iconografía mesoamericana como el viento, ¿sí? Siempre lo van a encontrar así. No importa si son mexicas, si son tlaxcaltecas, si son mixtecos, la iconografía como que checa, ¿no? No es exactamente la misma, cada cultura tiene su estilo, pero es inconfundible. Ejecatl, ¿no? Bueno, y en ese orden vienen Cali, Cuetzpali, Coatl, Miquistli, Mazatl, Tochtli, bueno, me quedo acá, Mazatl, Tochtli, Atl, Itzcuintli, Ozomatli, Malinali, Acatl, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl y Xochitl. Cuando les digo que el orden no es casual, creo que este es el mejor ejemplo, ¿no? Este es como un ciclo, como un gran recorrido, ¿no? Empezamos con la materia inerte y terminamos con lo más hermoso y lo más sagrado que nos da la tierra, ¿no? Lo más bello, ¿no? La flor, Xochitl, ¿no? Entonces, esto es ir haciendo un recorrido a través del pensamiento, de conceptos. Es un ciclo de la vida, de la existencia humana, de la evolución del universo. Por eso digo que esto no les tomó, o no es una ocurrencia, ¿no? Sino que es producto de generaciones, siglos de observar, de pensar, hasta llegar a esto. Y esto es común para los mayas también, ¿no? Solamente que ellos pues escriben de otra manera, hablan de otra manera. Me han dicho que el día Tochtli en náhuatl, en maya es semilla, no sé cómo se diga en maya. O sea que cambia por ahí un par de símbolos, palabras, pero básicamente es el mismo, ¿no? O sea, el Tzolkin y el Tonalpohualli son lo mismo, ¿no? Con diferentes culturas, misma civilización. Pero bueno, la idea es que esto es la base. Ni tlac, ni motla, abuelita, ni chihuamo, cualitequi, ni neki, ni miquia, y cuac, ni sinquisa, ni motla, abuelita, ne cuatla, tsiuki, te chopli, ni neki, ni miquia, yo ni yas, ni mictiti, ye cuat amo, cual neshi, ashka, ni cacahuas, ni la abuelita, ni miquia.